Tras el rechazo de la señora Kim, el odio predominante en Yo dejó de ser el odio a los ricos y pasó a ser el odio hacia las mujeres que trabajaban en el comercio sexual. Y al igual que la señora Kim, eran jóvenes y atractivas. Si la chica era fea o vieja, no servía según los estándares de belleza de Yo. Tenía que representar a la señora Kim en cierta forma y medida. Ese tipo de mujer pasaría a ser el modelo de víctima de ahora en adelante. Los ricos ya habían sufrido bastante. Ahora debían pagar las prostitutas. Eran abundantes las nuevas víctimas potenciales de Yo, ya que Seúl era y es una ciudad en que, según revelan las investigaciones, el colectivo de las mujeres que venden sexo no está únicamente conformado por las profesionales permanentes, sino por quienes ocasionalmente se venden. Es decir, no solo están para aquellas personas que sí se consideraban prostitutas, sino también para aquellos que solamente querían hacerlo porque estaban faltos de dinero en ese momento, para pagar la renta de ese mes, ya me entienden, o sea, para salir de una emergencia. Pudiendo estar en esta categoría las estudiantes de secundaria que están ahorrando para comprar el último modelo de teléfono celular, amas de casa que querían pagar rápido la matrícula escolar del hijo, de la tarjeta de crédito, ya saben. Yo solo tendría que llamarlas y ellas irían hacia donde él, buscando dinero y encontrando lastimosamente una muerte terrible. Fue así que el 6 de febrero del 2004, Yo salió de su casa a las 7 de la noche, tomó un taxi y se dirigió hasta el barrio de Imongdong, abundante en mujeres que ofrecían sus servicios bajo el amparo de la noche. Caminando en el barrio, Yo vio al otro lado de la calle a una mujer de forma atractiva, vestida de manera provocativa, y al ver que la mujer permanecía de pie, pensó que era una prostituta. Entonces Yo cruzó la amplia calle de 4 carriles hasta llegar al restaurante cerca del cual estaba parada la mujer en un callejón. Ya al otro lado, Yo se acercó a la mujer, señora Yeon, de 25 años, y le preguntó a dónde iba. La chica le respondió que iba de compras, mientras el granizo descendía en aquella noche helada. Pese a la respuesta, Yo siguió pensando que la mujer era una prostituta y le mostró su identificación falsa de policía, exigiéndole que le acompañe a un bar. La suspicaz mujer reaccionó entonces de una forma algo impetuosa y despreciativa, diciendo entre comillas: "Tú no eres un policía, loco bastardo", gritando fuertemente, y al instante la ira en la cara de Yo se notó. Y la mujer, dándose cuenta de esta situación, corrió antes de que Yo lo atacara, pero él fue más rápido que ella y la alcanzó antes de que entrara al restaurante. Le dio 5 puñaladas en el pecho y escapó de la escena del crimen. Poca gente caminaba por la calle en aquellos momentos y los conductores de los autos estaban inmersos en su mundo. Nuevamente, Yo escapaba impunemente entre la indiferencia y el despiste de los ciudadanos. El crimen visceral de aquel 6 de febrero había sido magnífico, pero peligroso y poco inteligente. Yo tuvo suerte de que no sea atrapado tras dar rienda suelta a su ira, pero no podía volver a permitirse un asesinato de este estilo. Por eso el 5 de marzo del mismo año llamó a un servicio de sexo para que le enviaran una chica a su apartamento. En poco tiempo la chica estuvo allí y todo fue normal, hasta que Yo le dio un martillazo letal e inesperado en su cabeza. La chica se desplomó sobre el suelo, haciendo un charco de sangre, y Yo, imperturbable, fue por su sierra y empezó a cortarla hasta dividirla en 18 partes. Después metió las partes en fundas y llevó las fundas hasta una pequeña montaña detrás de la Universidad de Seongyang, y allí enterró el cadáver. Yo nunca asesinaba sin deseo de venganza, y este caso no fue la excepción. Sucedió así que Yo solía comprar Viagra para sus sesiones de sexo pagado, pero esta vez quiso probar suerte e intentó ahorrar dinero, yendo hacia el mercado de Goblin de Wanghak-dong, un lugar con unas 500 tiendas y numerosos vendedores ambulantes. Vendían casi todo tipo de cosas en ese mercado, lleno de precios baratos, y la Viagra no podía faltar. El problema es que a veces era Viagra falsa, y a Yo le tocó la mala suerte de caer en la trampa del señor An. Así llegaba la noche, Yo constató con frustración y coraje que la Viagra no funcionaba en el momento necesario. Por ende, no solo se había arruinado la diversión, sino que el dinero se había perdido, tanto en el puesto comercial del señor An como en el pago de su servicio sexual, que no pudo disfrutar durante todo
todo el tiempo acordado, yo estaba realmente enfadado y le iba a hacer pagar al señor Ang. Sin embargo, yo esperé un tiempo y recién la noche del 13 de abril se apareció de nuevo ante el señor Ang, mostrándole su identificación falsa de policía, amenazándolo e intentando obtener un soborno para no sancionarlo por estafa. Ang dudó de la identificación de yo y dijo que antes de aceptar tenía que ir a la estación policíaca más cercana para confirmar que la ID era real. Enfadado, yo lo confrontó, lo esposó y lo metió en su propia furgoneta, en la de la víctima para ser preciso, para que no haya confusiones, conduciendo hasta su casa, donde se bajó y colocó el martillo, el cuchillo y los guantes en una bolsa. Después fue a un estacionamiento subterráneo que estaba cerca, mató a Anh dentro de la furgoneta, caminó hasta su casa para lavarse las manos y cambiar el cuchillo. Regresaría al estacionamiento, limpiaría la sangre con un trapo que había traído de su hogar y a la 1 de la madrugada condujo hasta Walmi Island, un puerto turístico a 25 kilómetros de Seúl. Una vez allí, estacionó la furgoneta en una gasolinera abandonada que estaba cerca de la playa. Le cortó las manos a Anh con una sierra, las metió en una bolsa plástica, arrojó la misma bolsa a las rocas que estaban junto al muelle de la playa, roció la furgoneta con gasolina, se alejó, le prendió fuego y la miró arder en medio de la madrugada. Por un rato disfrutaría de las llamas que se alzaban en la oscuridad sobre las ruinas del estafador Anh y de su furgoneta. Pero pasados algunos minutos el sonido relajante de las olas dejó de ser el único y los bomberos aparecieron, por lo que yo tuvo que dejar discretamente la escena y escaparse en un taxi. El asesinato del 5 de marzo había salido a la perfección, constituyéndose por ello en el modelo de yo que seguiría para su campaña en contra de las prostitutas. De ese modo, en el año del 2004 y entre principios de abril y mediados de julio, yo cometió los siguientes crímenes en su apartamento de Mapo, en la ciudad de Seúl. Abril, en una fecha desconocida, una prostituta, cuya identidad no pudo ser esclarecida, fue asesinada a martillazos en la cabeza, decapitada, descuartizada y posteriormente enterrada en un sitio cercano al templo de Bongwon en Seodaemun-gu. Mayo, de fecha desconocida igual, una prostituta de 25 años sería asesinada a martillazos, decapitada, descuartizada y enterrada en un sitio igual cerca del mismo. En junio se registraría la muerte de una prostituta de 35 años de la misma manera y enterrada en el mismo sitio. Esta fue en junio 1. Días después, a inicios del mismo mes, en junio, otra prostituta de una edad desconocida de la misma manera fue asesinada y encontrada en el mismo lugar. En junio 9, una prostituta de 26 años del mismo modus operandi fue asesinada y encontrada en el mismo sitio. El 18 de junio y el 25 de junio encontraron a dos prostitutas, la primera de 27 años y la segunda de 28 años, asesinadas de la misma manera y encontradas en el mismo lugar. El 1 de julio, el 9 y el 13 del mismo mes se encontraron a tres prostitutas muertas, la primera de 26 años, la segunda de 24 años y la tercera de 27 años, las tres con el mismo modo de operar del asesino serial, asesinadas a martillazos, decapitadas, descuartizadas y enterradas en el sitio más cercano al templo de Bongwon. Un detalle importante en todos estos casos de asesinato es que en una confesión futura, él diría que no tuvo sexo con ninguna de sus víctimas por temor a ser identificado a través de su ADN. Además, el asesino contó que una vez que las chicas llegaban a su departamento, él les pedía que tomen un baño para así preparar el martillo y golpearlas en la cabeza cuando salieran. La única pertenencia que tomaba de las chicas era su teléfono celular, para de esa forma evitar usar su número en futuras llamadas. Sumado a eso, yo les quitaba la piel de los dedos para impedir que las identifiquen. En cuanto al proceso de enterramiento, él sepultaba todos los cuerpos descuartizados en una ladera llena de vegetación cerca del templo que ya les había mencionado, un templo en la periferia de la urbe. Los huecos eran siempre poco profundos y los puntos de enterramiento solían estar marcados para evitar poner más de un cuerpo en el mismo sitio. Yo llevaba las bolsas con trozos de cadáver en una maleta a sus espaldas y por cada víctima necesitaba efectuar 2 viajes, terminando recién en torno a las 4 de la madrugada cada uno de los entierros. Corea del Sur ya era un país fuertemente metido en el mundo cibernético para cuando yo cometió sus asesinatos. Fue por eso que los rumores sobre sus crímenes se esparcieron como un virus en los foros de internet
internet, a lo cual se sumó la atención de la prensa y la salida de un documental sobre los crímenes que estaban teniendo lugar. Había entonces empezado a generarse un temor generalizado de la población hacia el misterioso asesino de mujeres. Ese temor hacía que muchas mujeres lleguen a casa antes de lo habitual y que suban las ventas de pistolas de gas, armas y sprays de pimienta. Por su parte, la policía decía que le faltaban evidencias y testigos para encontrar al asesino, alimentando con esto más el temor de la población. Por último, algo que contribuyó a la obsesión popular por el asesino fue el antecedente de que el año anterior se había estrenado la película Memories of Murder, basada en una serie de 10 asesinatos reales que tuvieron lugar en Corea del Sur durante octubre de 1986 y abril de 1991. El asesino susodicho nunca fue encontrado y que además mató solamente mujeres. El misterioso asesino elegía siempre mujeres de rojo que mataba en noches lluviosas. Así, esta fue la causa del mito popular del asesino de la noche lluviosa, entre comillas, y de la superstición de que las mujeres debían evitar la ropa roja al menos por las noches. El jueves 15 de julio, Yo fue arrestado por golpear a una prostituta en un motel del sureño barrio de Gyeongsam de Seúl. Los policías en ese momento no sabían que tenían al asesino serial en sus manos, y Yo fue más astuto que ellos y fingió una pierna herida y ataques epilépticos para apelarla a la compasión de los policías, quienes en un momento del interrogatorio se descuidaron, cosa que fue aprovechada por Yo para escapar, pese a que estaba esposado. Tras huir, Yo se apareció en casa de su madre. Estaba deprimido, acabado, desmoralizado. Dijo por ello su madre sobre aquel día, abro comillas, me encontré con mi hijo un 15 de julio. Él solo dijo, quiero morir. Quiero morir. Yo no era capaz de decir nada, simplemente lloré. Cierro comillas. Entre tanto, esa misma noche los proxenetas locales sabían que algo estaba pasando, por lo que juntaron fuerzas y con la ayuda del oficial Yang Pil-hu planearon tenderle una trampa. Aquello fue posible gracias a que Yo había tenido el descuido de llamar a más de una víctima con el mismo número de celular, de modo que los proxenetas, que solían revisar los horarios en que sus trabajadoras entraban y salían con los clientes, pudieron notar que un número de celular determinado figuraba como el número del cliente que contactó con ciertas chicas justo antes de que éstas desaparecieran. Yo debió haber permanecido quieto después de escapar de la policía, pero tuvo la torpeza y la impulsividad de planear un crimen la madrugada del viernes del 16 de julio. Ocurrió entonces que, intencionalmente, el proxeneta de la agencia contactada le mandó una mujer vieja y poco atractiva, sabiendo que Yo la rechazaría y pediría a una chica joven y de buen aspecto, tal y como en efecto sucedió entre la 1 y las 2 de la madrugada. Fue justo en ese largo intervalo de tiempo que los proxenetas contactaron con el oficial Yang y coordinaron todo con la policía. Así, a eso de las 4 de la madrugada, policías y proxenetas se pusieron alertas cuando el celular de la chica que serviría de cebo sonó y Yo, desde el otro lado de la línea, le solicitó que se metiera por un callejón y que siguiese tales y cuales desvíos, dando con ello a notar que existía algo extraño en la ubicación programada para el encuentro. Momentos después interceptaron a Yo en un callejón oscuro y lo condujeron a la comisaría, donde Yo confesó todas sus horrendas proezas. Después de que todo se supo y los cuerpos se desterraron, la forense Bang Wei-yeong confesó sentirse desconcertada ante la maldad que se evidenciaba en los cráneos destrozados y los cuerpos desmembrados de las víctimas. Para ella, los asesinatos de Yo mostraban no solamente ira, rabia, sino también odio y locura. ¿Cómo puede un ser humano ser tan malvado? Fueron sus palabras. Según un experto en psicología criminal que lo entrevistó, Yo era un sujeto antisocial que desconfiaba de las convenciones sociales y mostraba poco remordimiento por sus crímenes, llegando incluso a decirle que habría matado a 100 mujeres más. Hay en la medicina popular de Corea la creencia de que el hígado es símbolo de valentía y vigor, y Yo no desconocía esa creencia. Fue por eso que cuando se le preguntó por qué devoró los hígados de 4 de sus víctimas, según confesión del asesino, él respondió con frialdad: eso hizo refrescar mi mente y mi cuerpo. Para acabar, existe una historia que ilustra a la perfección el resentimiento que carcomía a Yo. A saber, cuentan que habría muchas cámaras periodísticas cuando Yo estaba indicando dónde cavar para desenterrar los cadáveres que había puesto en aquella zona llena de arbustos, maleza y trozos de madera mohosa y agusanada.
dejados por inundaciones pasadas, y entonces, frente a los reporteros y a las cámaras de televisión, Joe hizo una pausa inesperada, miró a una de las cámaras y sentenció lapidariamente, abro comillas, las mujeres no deben ser y los ricos deberían saber lo que han hecho. Cierro comillas. En apenas 10 días, la policía finalizó las investigaciones necesarias para entregar el caso a los fiscales, por lo que el lunes 26 de julio del 2004, Joe fue transferido a la oficina del fiscal. Mientras Joe se dirigía a su destino, una masa de enormes curiosos, reporteros y fotógrafos se encontraban alrededor de él. Su juicio no fue un juicio cualquiera, pues además de recibir una enorme atención por parte de la prensa y la sociedad coreana, presentó ciertos hechos llamativos y poco regulares. Cabe así, tomando en cuenta lo anterior y lo sustancial del juicio, destacar en orden cronológico los siguientes sucesos. Número 1. A inicios del proceso y mientras el asesino subía escoltado por unas gradas de cemento, la señora Yeon, de 51 años, madre de una de las víctimas, gritó: «La investigación falsa e incompetente de la policía mató a mi hija. Si lo hubieran arrestado antes, mi hija no hubiera muerto». Cierro comillas. Tras eso y con un paraguas en mano fue corriendo hacia el asesino, pero uno de los policías escoltas le dio una patada lateral en el pecho, haciéndola rodar por las escaleras de cemento. Afortunadamente las cámaras captaron lo sucedido y el evento se pasó por televisión, causando una indignación enorme nacional, tan grande que al día siguiente la policía ofreció disculpas públicamente, pero aún después de las disculpas, un policía hizo la paranoica afirmación de que la señora Young había sido contratada por Japan Fuji TV para descubrir el rostro del asesino quitándole la máscara. Ante esta declaración, un miembro de dicha televisora rió públicamente. Número 2. El 29 de julio, Joe se declaró en huelga de hambre y se negó a hablar, cosa que resultaba pésima para la fiscalía. Número 3. El 6 de septiembre, Joe apareció por primera vez ante el tribunal y pese a que había dicho que no hablaría, admitió su culpabilidad, describió la forma en que desmembró a las víctimas y dijo que había matado a 2 personas más aparte de las que les imputaban. Número 4. El 20 de septiembre, Joe fue traído nuevamente al tribunal del distrito de Seúl. Allí, cuando el tribunal estaba a punto de levantar la sesión, Joe saltó por encima de la barandilla, dirigiéndose hacia los jueces y gritando que él no iba a asistir a la próxima audiencia. Los jueces se levantaron con rapidez de sus sillas para no ser alcanzados y Joe, justo cuando alcanzó las mesas, resbaló y fue inmovilizado por 20 guardias, esposado y sacado de la sala. El lunes 4 de octubre a la medianoche, Joe intentó ahorcarse en su celda con un cable eléctrico que sacó de un ventilador de la pared, pero los guardias lo detuvieron antes de que consiguiese matarse. El 25 de octubre, cuando Joe entraba en la sala del tribunal, una persona del público lo insultó. Enfurecido, Joe se abalanzó sobre su ofensor, pero 10 guardias forcejearon con él y lo dominaron, dejando como únicas secuelas un tribunal sacudido y 2 sillas de madera rotas. Tras la escena de descontrol, Joe fue obligado a firmar una declaración escrita en la que se comprometía a no volver a causar agitaciones en el juicio. Posteriormente lo sacaron de la sala por un rato y cuando volvió, Joe miró a los familiares de las víctimas y dijo, entre comillas, eran mujeres anormales, ellas merecían ser capturadas. La pena de muerte para Joe Young-chul fue pedida por la fiscalía el 29 de noviembre del 2004. Tras oír su sentencia, en vez de gritar de alguna forma, esta vez Joe no se dejó llevar por la cólera, sino que con reflexiva actitud dijo unas palabras que la sociedad surcoreana y el mundo no deberían olvidar. Abro comillas, mis acciones no pueden justificarse. Si viviésemos en una sociedad donde las personas como yo pudiesen vivir una buena vida, no habría otro Young-chul. Estoy agradecido por la solicitud de pena de muerte de los fiscales. Estaré arrepentido de lo que he hecho hasta que me muera. Cierro comillas. El 9 de junio, el veredicto final del Tribunal Supremo ratificó la pena de muerte. Días más tarde, el Ministerio de Justicia envió a la Asamblea Nacional una carta oficial en la que se criticaba a los movimientos legislativos que exigían la derogación de la pena de muerte. Entre otras cosas, en esa carta la pena de muerte era justificada a través de palabras que aludían indirectamente a Joe. Entre comillas, si los asesinos brutales no son condenados a la pena capital, se estaría yendo contra el sentimiento público de justicia y el rencor de las víctimas, y sus sentimientos de venganza personal aumentarían. Actualmente, Joe Young-chul está en el corredor de la muerte, esperando su final junto a otros 60 convictos. Se le imputaron 20 asesinatos, aunque él mismo confesó que hubo más muertes. Y bien amigos, esta es la segunda y la parte final de la historia que les he traído. Una historia muy fuerte. El asesino
más grande hasta ahora en la historia de Corea del Sur conocido, y que para variar está esperando sentencia, ya que de momento la pena de muerte sigue sin ser aprobada en Corea del Sur. De momento cumple con, entre comillas, por decirlo así, una cadena perpetua, porque en realidad es la espera de su condena real, que es la de la muerte. Para ser rápido, simplemente quiero decir que fue brutal lo que el sujeto hizo, probablemente de los poquísimos casos que me sorprendieron bastante en la forma en la que él actuó, cómo hacía sus crímenes, cómo actuaba y la mentalidad del tipo de siempre querer dejarlo todo perfecto para que nadie pudiera culparlo de alguna manera. Pero en fin, todos los crímenes siempre se descubren de alguna u otra manera, y aquí fue por ayuda colectiva. Y esperemos que poco a poco, como el propio protagonista de estos dos videos dijo, ya no existan más los Young-chul en el mundo. Nada chicos, si les gustó este video me ayudaría muchísimo y me motivarían bastante con un enorme like. También si eres nuevo o nueva pasándote acá por mi canal, te pido que te suscribas si te gusta este tipo de videos y actives la campana de notificaciones, así YouTube te notificará cada vez que yo suba un video al momento. Tengo una cantidad bastante considerable de otros casos criminales y también de historias bastante interesantes. Te invito a verlos en mi canal, están ahí en 2 listas de reproducción. Compártelo con todos tus amigos, con todas las personas que les gusta este tipo de historias, este tipo de casos o estén interesados en la materia, y comenta en la caja de comentarios qué te pareció este caso, si tienes algún dato que aportar acerca del mismo que tal vez yo no lo conté, o si deseas algún caso en particular que yo investigara en el futuro. Todas las sugerencias siempre son bien vistas en este canal chicos. Yo los veré el próximo viernes con un nuevo caso, con una nueva historia. Sin más que decir chicos, chao chao, cuídense y pásenla bien.